El basilisco de Chiloé. La lluvia caía sobre los tejados de madera como si el cielo quisiera borrar los secretos antiguos de la isla. En Chiloé, donde la niebla parece tener memoria, los ancianos hablaban de criaturas que nacían del error y del miedo. Entre todas las historias, ninguna era tan temida como la del basilisco. Decían que no siempre existió, que su origen fue una mezcla de descuido, oscuridad y castigo. En una granja apartada, donde el viento silbaba entre los cipreses, vivía una familia que ignoraba las advertencias antiguas. Los mayores del lugar siempre repetían que ciertos huevos no debían dejarse en el olvido, pero la vida cotidiana, con su rutina dura y silenciosa, hizo que una gallina pusiera un huevo extraño sin que nadie lo notara. No era como los otros, su cáscara tenía un tono opaco, casi enfermizo. Pasaron los días y el huevo quedó oculto entre la paja húmeda del gallinero. Una noche, mientras la luna apenas iluminaba el campo, una serpiente se deslizó entre las sombras. Nadie la vio entrar, nadie la vio rodear el huevo, y nadie escuchó el leve crujido cuando algo comenzó a romperse desde dentro. De aquel cascarón no nació un polluelo, sino una criatura torcida, con forma de reptil y restos de plumas pegadas a su piel. Sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante. Era pequeño, débil incluso, pero ya llevaba dentro algo antiguo y oscuro. La serpiente, como si hubiera cumplido su propósito, desapareció en la noche. El nuevo ser se ocultó bajo la tierra, instintivamente buscando refugio en las profundidades de la casa. Así comenzó la existencia del basilisco. Durante los primeros días, la familia no notó nada extraño, pero poco a poco, el ambiente de la casa comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado, los animales evitaban entrar al gallinero, y las gallinas dejaron de poner huevos. Por las noches, un sonido leve, casi imperceptible, recorría los cimientos de la vivienda. Era como un susurro, o tal vez un aliento. El basilisco crecía en la oscuridad, alimentándose de lo que encontraba. Al principio, insectos, luego, pequeños roedores. Pero su hambre no era común. Había algo en su naturaleza que exigía más, algo que no pertenecía a este mundo. Los habitantes de la casa comenzaron a sentirse enfermos sin razón aparente, despertaban cansados. Sus rostros se volvían pálidos, y sus fuerzas desaparecían lentamente. Nadie entendía lo que ocurría. Pensaron en el clima, en el cansancio, en la mala suerte. Pero la verdad estaba bajo sus pies. El basilisco había encontrado una nueva forma de alimentarse. Se decía que esta criatura podía succionar la energía vital de quienes dormían sobre ella. Y así lo hacía. Cada noche, se arrastraba por los túneles que había creado bajo la casa. Se detenía bajo las camas. Y desde la oscuridad, comenzaba a absorber lentamente la vida de sus víctimas. No dejaba marcas, no hacía ruido, solo un frío inexplicable que recorría el cuerpo de quienes dormían. Con el paso de las semanas, la familia se debilitó aún más. Sus movimientos eran lentos, sus voces apagadas, y sus ojos, llenos de un miedo que no podían explicar. Los vecinos empezaron a notar que algo no estaba bien, pero en Chiloé, muchas cosas no se preguntan. Muchas cosas simplemente se dejan ser. Sin embargo, una anciana del lugar, conocedora de los secretos antiguos, sintió que algo oscuro se había despertado. Ella sabía que no todas las criaturas nacen de forma natural, y que algunas son el resultado de errores que jamás debieron ocurrir. Una tarde, decidió acercarse a la casa. El viento soplaba fuerte, como si quisiera advertirle que no continuara, pero ella avanzó. Al llegar, no necesitó entrar para saber la verdad. El silencio era demasiado profundo, la tierra, demasiado inquieta, y el aire, demasiado denso. Apoyó su mano en el suelo, cerró los ojos, y lo sintió. Allí, debajo, creciendo en la oscuridad, estaba el basilisco. No era una leyenda, no era un cuento, era real. Y ya había comenzado a reclamar lo que necesitaba para sobrevivir. La anciana supo que el origen de todo había sido el descuido, un nuevo olvidado, una noche sin vigilancia, y una serpiente guiada por fuerzas antiguas. Así nacen los horrores en Chiloé, no con estruendo, sino en silencio, en lo oculto, en lo que nadie quiere mirar. Y ahora, ese error tenía nombre, basilisco, y su hambre apenas comenzaba. La anciana permaneció inmóvil unos instantes, sintiendo como el pulso de la tierra latía de forma irregular bajo la casa. Sabía que no había mucho tiempo. El basilisco, una vez fortalecido, se volvía casi imposible de detener. Golpeó la puerta con suavidad, pero nadie respondió. Volvió a insistir, esta vez con más fuerza, hasta que finalmente alguien abrió. Era el padre de la familia,
pero su aspecto ya no era el de un hombre sano. Sus ojos estaban hundidos, y su piel tenía un tono grisáceo. La anciana lo miró en silencio, confirmando sus peores sospechas. Pidió permiso para entrar, y aunque el hombre dudó, terminó cediendo. Al cruzar el umbral, sintió el aire pesado, casi viscoso. Cada paso dentro de la casa era como avanzar en un lugar donde la vida se estaba apagando. Los demás miembros de la familia estaban reunidos, todos con el mismo aspecto agotado. Nadie hablaba mucho. Las palabras parecían costarles demasiado esfuerzo. La anciana les pidió que se sentaran y escucharan. Les habló de las historias antiguas, de criaturas que nacían en el descuido. Al mencionar al basilisco, el silencio se volvió aún más profundo. Nadie quería creerlo, pero todos lo sentían. Les explicó que la criatura vivía bajo la casa, que se alimentaba de ellos mientras dormían, que cada noche les robaba un poco más de vida. El miedo comenzó a reflejarse en sus rostros. El padre negó con la cabeza, intentando aferrarse a la razón, pero la anciana no estaba allí para convencer, sino para advertir. Pidió una pala. Sin esperar respuesta, salió hacia el patio. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas y polvo. Eligió un punto cercano a la base de la casa, y comenzó a cavar. Cada golpe contra la tierra parecía despertar algo, un leve temblor, un susurro que no provenía del viento. La familia observaba desde la puerta, paralizada entre el miedo y la incredulidad. La anciana seguía cavando, hasta que la pala golpeó algo hueco. No era piedra, era un túnel oscuro que exhalaba un aire frío y desagradable. Un olor a humedad y putrefacción emergió desde las profundidades. La anciana se detuvo, miró a la familia, y sin decir palabra, encendió una vela. La llama tembló de inmediato, como si el aire mismo la rechazara. Se arrodilló y acercó la luz al túnel. Lo que vio confirmó todo. Las paredes estaban marcadas por rastros viscosos. Había restos de huesos pequeños. Y algo más. Un leve movimiento en la oscuridad, rápido, silencioso, observando. La anciana retrocedió lentamente. Sabía que no debía provocar a la criatura sin preparación, pero también sabía que ya los había sentido. El basilisco no era solo un animal, era algo más antiguo, algo que comprendía el peligro. La noche comenzó a caer lentamente sobre la isla. El cielo se tornó gris, luego negro, y con la oscuridad, el miedo creció. La anciana reunió a la familia dentro de la casa. Les indicó que no debían dormir esa noche, que debían mantenerse juntos, que la luz sería su única protección. Encendieron velas, lámparas, cualquier cosa que pudiera mantener la oscuridad a raya. Pero el basilisco no necesitaba oscuridad total, solo necesitaba cercanía. Las horas pasaron lentamente. El silencio era interrumpido por pequeños sonidos bajo el suelo, rasguños, golpes suaves, deslizamientos. La criatura se movía, los observaba, esperaba. Uno de los niños comenzó a llorar en silencio. La madre lo abrazó, intentando calmarlo, pero ella misma temblaba. El padre, con la mirada fija en el suelo, parecía comprender al fin la gravedad de la situación. La anciana permanecía alerta. Sus ojos recorrían cada rincón. Sabía que el basilisco buscaría una oportunidad. Siempre lo hacía. En algún momento de la noche, cuando el cansancio venciera al miedo, cuando alguien cerrara los ojos, cuando la vigilancia fallara, y entonces atacaría, no con violencia, sino con ese aliento invisible que robaba la vida poco a poco. De pronto, una de las velas se apagó. Nadie la tocó, simplemente se extinguió. Un escalofrío recorrió la habitación. Luego otra llama comenzó a debilitarse. La anciana reaccionó de inmediato. Les ordenó acercarse más, que no se separaran, que no miraran hacia el suelo. Pero era difícil no hacerlo, porque los sonidos eran cada vez más cercanos, más claros, más reales. Un leve crujido se escuchó bajo una de las tablas del piso. Algo empujaba desde abajo. Algo quería salir. El niño dejó de llorar. Ahora todos contenían la respiración. La madera se tensó, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La anciana alzó la voz, pronunciando palabras antiguas que parecían resonar más allá de la casa. No eran oraciones comunes, eran advertencias, límites, un intento de contener lo que no debía existir. El crujido cesó, pero el silencio que siguió fue aún peor, porque ya no se escuchaba nada, y en Chiloé, el silencio absoluto nunca es buena señal. La anciana lo sabía, el basilisco no se había ido, solo estaba esperando, aprendiendo, y cada momento que pasaba, se volvía más fuerte. El silencio se extendió como una sombra espesa dentro de la casa, envolviendo cada rincón con una calma que no traía paz, sino advertencia.
La anciana no bajó la guardia. Sabía que cuando el basilisco dejaba de moverse, no era porque se hubiera ido, sino porque estaba pensando, porque estaba eligiendo. La familia permanecía unida, apenas respirando, como si cualquier sonido pudiera atraer lo inevitable. Afuera, el viento había cesado. Ni los árboles crujían, ni los animales hacían ruido. Era como si todo en la isla hubiera decidido guardar distancia. La anciana cerró los ojos un momento, tratando de recordar los relatos más antiguos. No todos los basiliscos eran iguales. Algunos crecían rápido, otros aprendían primero. Y este estaba aprendiendo demasiado. El padre se levantó lentamente, como si el miedo comenzara a transformarse en desesperación. Dijo que no podían quedarse así, que tenían que hacer algo, pero la anciana lo miró con firmeza. Le dijo que actuar sin conocimiento era lo que había provocado todo, y que repetir el error solo los condenaría más rápido. La madre apretó a sus hijos contra su pecho. Sus manos temblaban, sus labios susurraban plegarias que apenas se entendían. El aire dentro de la casa se volvió más frío, no como una corriente normal, sino como si algo absorbiera el calor desde el interior mismo de sus cuerpos. La anciana lo sintió de inmediato. El basilisco no necesitaba salir. Había encontrado otra forma de alimentarse, más sutil, más peligrosa. Las velas comenzaron a oscilar, aunque no había viento. Las sombras en las paredes se deformaban, alargándose como figuras vivas. Uno de los niños señaló el suelo. Dijo que algo se movía debajo, pero esta vez no hubo sonidos, solo una sensación, como si algo enorme se deslizara lentamente, justo bajo ellos. La anciana comprendió entonces que el basilisco había crecido. Ya no era la pequeña criatura que nació del huevo olvidado. Ahora ocupaba gran parte del subsuelo de la casa, y su presencia comenzaba a filtrarse hacia arriba. El padre tomó una herramienta, decidido a romper el piso, pero antes de que pudiera hacerlo, la anciana lo detuvo con un grito seco. Le advirtió que si lo enfrentaban sin preparación, no tendrían ninguna oportunidad, porque el basilisco no atacaba como una bestia común, atacaba desde lo invisible, desde lo que no se puede tocar. Un leve suspiro recorrió la habitación, pero no provenía de ninguno de ellos. Era más profundo, más grave, venía desde abajo. La madera del suelo vibró apenas, y por primera vez, un sonido distinto emergió, un siseo, lento, arrastrado, como si algo pronunciara un lenguaje olvidado. Los niños comenzaron a llorar otra vez. La madre cerró los ojos con fuerza, el padre retrocedió, y la anciana, por primera vez, sintió algo cercano al miedo, porque ese sonido no era solo un instinto animal, era conciencia. El basilisco estaba despierto, completamente despierto. La anciana se levantó con dificultad, dijo que ya no bastaba con resistir, que ahora debían prepararse para enfrentarlo, pero no con fuerza, sino con conocimiento. Explicó que existían formas de debilitar a la criatura, rituales antiguos, acciones que no todos se atrevían a realizar. El padre preguntó qué debían hacer. La anciana dudó un instante, porque sabía que lo que pedirían no sería fácil. Les dijo que debían encontrar el origen exacto del basilisco, el punto donde había nacido, donde el huevo se rompió, porque ahí residía su vínculo con este mundo, y solo ahí podían detenerlo. La familia intercambió miradas. El miedo era evidente, pero también lo era la necesidad. Tomaron lámparas, y, con pasos inseguros, se dirigieron hacia el gallinero, el lugar donde todo había comenzado. Al abrir la puerta, un olor más intenso los golpeó. La paja estaba húmeda, oscura, y en el rincón más olvidado, había una cavidad, un hueco en la tierra que parecía respirar. La anciana se acercó lentamente, se arrodilló, y colocó su mano sobre el suelo. Lo sintió de inmediato. Ese era el punto, el origen, pero también sintió algo más, una conexión, como si el basilisco supiera que estaban allí, como si los estuviera observando desde abajo. La tierra se movió levemente, no como antes, no con fuerza, sino con intención. Un leve abultamiento surgió bajo la superficie, y luego otro, y otro más, rodeándolos, encerrándolos. El padre retrocedió, los niños gritaron, la madre los abrazó con desesperación. La anciana permaneció firme, pero su respiración se volvió más pesada, porque entendió lo que estaba ocurriendo. El basilisco no solo los había encontrado, los había guiado hasta su origen, y ahora, no los dejaría salir. El suelo comenzó a agrietarse lentamente, pequeñas fisuras se extendieron como venas oscuras, y desde una de ellas, algo asomó, no completamente, solo una parte, una piel húmeda, oscura, y un ojo que no parpadeaba,
que no reflejaba luz, solo profundidad. Un vacío que parecía absorberlo todo. El basilisco los estaba mirando, y esta vez, no estaba oculto, estaba listo. El grito de la madre quedó atrapado en su garganta cuando aquel ojo emergido en la tierra los fijó con una quietud insoportable. Nadie se atrevió a moverse. El basilisco no atacó de inmediato, observaba, como si midiera cada respiración, cada latido. La anciana alzó lentamente una mano, indicando silencio absoluto. Sabía que cualquier impulso podría desencadenar algo irreversible. El ojo se hundió nuevamente en la tierra, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí, pero su presencia no se fue, al contrario, ahora se sentía más cerca, más intensa. El suelo bajo sus pies se volvió tibio, como si algo vivo respirara debajo. El padre apretó la herramienta con fuerza, luchando contra el impulso de huir. La anciana habló en voz baja, apenas un susurro. Dijo que el basilisco ya no solo se alimentaba, ahora defendía su existencia, y eso lo hacía más peligroso. La única opción, explicó, era romper el vínculo que lo ataba a ese lugar, pero hacerlo requería enfrentarlo directamente en su propio dominio. Nadie respondió. El miedo ya no era solo miedo, era certeza. Sin embargo, quedarse significaba morir lentamente, y eso, al final, los obligó a aceptar. La anciana pidió fuego, no luz. Fuego verdadero. El padre salió corriendo y regresó con brasas envueltas en una pala de metal. El resplandor rojo iluminó sus rostros pálidos. La anciana tomó un puñado de sal que llevaba en una pequeña bolsa, la esparció en círculos sobre la tierra del gallinero. Luego, con manos temblorosas pero firmes, comenzó a trazar símbolos antiguos. No eran dibujos comunes, eran marcas que parecían resistirse a ser vistas, como si pertenecieran a otro tiempo. El aire cambió. Se volvió más denso, más pesado. La madre cerró los ojos, protegiendo a sus hijos. El padre observaba sin comprender del todo, pero confiando en que aquello era su única oportunidad. La anciana comenzó a recitar palabras que no tenían forma en el lenguaje cotidiano. Sonaban ásperas, antiguas, como si la tierra misma las reconociera. Al principio, nada ocurrió, pero luego, un leve temblor recorrió el suelo. Las brasas vibraron. La sal se dispersó en pequeñas sacudidas. El basilisco había sentido el llamado, y esta vez, no iba a ocultarse. Una grieta más grande se abrió frente a ellos. La tierra cedió lentamente, como si algo desde abajo empujara con fuerza creciente. Un sonido húmedo, espeso, emergió desde la profundidad. La anciana no se detuvo. Sabía que interrumpir el ritual sería condenarlos a todos. La grieta se ensanchó, y de ella comenzó a surgir la forma del basilisco. No era completamente visible. Parte de su cuerpo permanecía enterrado, pero lo que se mostraba era suficiente para romper la razón. Su piel era una mezcla de escamas y restos de plumaje adherido. Su cuerpo, alargado y retorcido, y sus ojos eran múltiples reflejos de oscuridad. La criatura no avanzó. Se quedó allí, medio expuesta, como si aquel límite marcado por la sal lo contuviera, pero su presencia era abrumadora. El aire se volvió casi irrespirable. Los niños comenzaron a debilitarse nuevamente. La madre apenas podía sostenerlos. El padre dio un paso al frente, impulsado por la desesperación, pero la anciana gritó. Le ordenó no cruzar el círculo, porque ese límite era lo único que los mantenía con vida. El basilisco emitió un siseo más fuerte. No era solo sonido, era una vibración que atravesaba el cuerpo, que hacía doler los huesos, que nublaba la mente. La anciana elevó la voz, intensificando el ritual. Las palabras parecían chocar contra el aire, contra la criatura, contra algo invisible. El basilisco reaccionó. Su cuerpo se agitó, intentó avanzar, pero al tocar la sal, retrocedió con un movimiento brusco. Un leve humo emergió del punto de contacto. La criatura comprendía el peligro, y eso la volvía más agresiva. El suelo comenzó a moverse en otras direcciones, no solo frente a ellos, sino alrededor, intentando romper el círculo, buscando un punto débil. La anciana aceleró. Sabía que no podían sostener eso por mucho tiempo. Gritó al padre que acercara el fuego, que lo colocara justo en el punto de origen, donde todo había comenzado. El hombre dudó solo un segundo, luego avanzó, con cuidado de no romper las marcas. Colocó las brasas en el centro de la cavidad. El efecto fue inmediato. Un sonido agudo atravesó el aire. El basilisco se retorció violentamente. Su cuerpo golpeó la tierra con fuerza. Las grietas se extendieron. El gallinero crujió. La madre cayó de rodillas. Los niños apenas se movían. La anciana gritó una última palabra,
una que parecía romper algo más allá del sonido. Y entonces ocurrió. El fuego se intensificó de forma imposible. Las brasas ardieron con una luz blanca, la tierra tembló, y el basilisco lanzó un siseo que no era solo dolor, era furia, era negación, era miedo. Por primera vez, la criatura retrocedió, no por instinto, sino porque algo la estaba debilitando, pero no desapareció, no murió, solo se replegó, hundiendo su cuerpo nuevamente en la oscuridad. La grieta comenzó a cerrarse lentamente, el temblor cesó, el aire volvió, poco a poco, a ser respirável. El silencio regresó, pero no era el mismo de antes. Era un silencio distinto, incompleto. La anciana cayó de rodillas, agotada. El padre la sostuvo. La madre abrazó a sus hijos, llorando en silencio. Habían sobrevivido. Pero la anciana, con voz débil, dijo algo que heló la sangre de todos. Eso no había terminado. El basilisco no había sido destruido, solo había sido herido. Y ahora sabía que ellos podían dañarlo. Y eso significaba que la próxima vez, no esperaría. La noche no terminó con el silencio que siguió al ritual. Algo había cambiado, no en la casa, sino en lo que habitaba debajo de ella. La anciana lo sabía, y por eso no permitió que nadie se relajara. Les dijo que el basilisco ahora no solo tenía hambre, ahora tenía memoria, y eso lo volvía mucho más peligroso. La familia permaneció unida mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse entre la neblina. Pero la claridad no trajo alivio, porque en Chiloé hay cosas que no dependen del día o la noche. El padre salió con cautela al exterior. El aire era frío, el viento había regresado, pero había algo más. El suelo, en varios puntos, parecía haber sido removido desde abajo, como si la criatura hubiera expandido su dominio durante la noche. La anciana salió detrás de él, observó en silencio, midió las grietas, sintió la tierra y comprendió la verdad. El basilisco no estaba huyendo, se estaba extendiendo. La casa ya no era su único refugio, ahora tenía túneles, caminos ocultos, salidas. Y eso significaba que pronto podría atacar sin límites. Regresaron al interior, la familia esperaba respuestas, pero la anciana no suavizó sus palabras. Les dijo que ya no bastaba con defenderse, que debían terminar lo que habían comenzado, o el basilisco terminaría con ellos. El miedo volvió a llenar el ambiente. Pero esta vez no paralizó, los empujó, porque habían visto lo que ocurría cuando no hacían nada. La anciana explicó que existía una última forma, un acto definitivo, pero también el más arriesgado. Debían sellar el origen, no solo dañarlo, no solo contenerlo, sellarlo por completo. Eso significaba entrar en los túneles, descender hasta donde la criatura se ocultaba, y cerrar el vínculo desde dentro. Nadie habló, pero todos entendieron. El padre fue el primero en asentir. La madre dudó, miró a sus hijos, pero luego también aceptó, porque sabía que no habría futuro si no lo hacían. Prepararon lo poco que tenían, fuego, sal, y la determinación nacida del miedo. La entrada al túnel seguía abierta en el gallinero, oscura, profunda, viva. La anciana se detuvo antes de entrar, cerró los ojos, y murmuró algo casi inaudible, luego avanzó. El padre la siguió, después la madre, cargando a uno de los niños. El otro caminaba, aferrado a su ropa. Descendieron lentamente. El aire se volvió más denso a cada paso, más frío, más difícil de respirar. Las paredes del túnel estaban húmedas, marcadas por el paso constante de la criatura. Había rastros, señales, una presencia que no se podía ignorar. El silencio no existía allí abajo. Había un sonido constante, un pulso, como si el lugar tuviera vida propia. Avanzaron más profundo, hasta que el túnel se abrió en una cavidad más grande, y ahí lo vieron, el basilisco, ya no parcialmente, sino completo. Su cuerpo ocupaba gran parte del espacio, enrollado, vigilante, esperándolos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Sabía quiénes eran, sabía por qué estaban allí. La madre contuvo un grito, el padre se mantuvo firme, la anciana dio un paso al frente, sabía que ese era el momento. No habría otro. Colocó la sal en el suelo, formando un círculo más pequeño, más preciso. Luego encendió el fuego en el centro. Las llamas iluminaron el rostro del basilisco, y por primera vez, se pudo ver algo más que amenaza. Había ira, había dolor, y había algo parecido a conciencia. La anciana comenzó el ritual final. Su voz resonó en la cavidad, fuerte, clara, sin titubeos. El basilisco reaccionó de inmediato. Se movió, se agitó. Su cuerpo golpeó las paredes, pero no atacó.
no aún, como si también comprendiera que ese momento definiría todo. El padre y la madre se mantuvieron dentro del círculo, sosteniéndose, protegiendo a sus hijos. El aire comenzó a vibrar, el suelo tembló, las llamas crecieron, la sal se oscureció, el basilisco avanzó un poco, deteniéndose justo en el límite. Sus ojos se clavaron en la anciana, y entonces emitió un sonido distinto, no un siseo, algo más profundo, más antiguo, como un eco de lo que alguna vez fue. La anciana no se detuvo, sabía que ese era su último intento, pronunció las palabras finales, y en ese instante, todo ocurrió al mismo tiempo. El fuego se elevó, la tierra se abrió, el basilisco se lanzó hacia adelante, y el círculo se cerró. Una luz intensa llenó la cavidad, un sonido seco, como algo rompiéndose desde dentro de la realidad misma. Luego, silencio. Cuando el padre abrió los ojos, lo primero que sintió fue el aire, ligero, normal. El peso había desaparecido. La madre respiraba con dificultad, pero ya no estaba drenada. Los niños se movían, lentamente, pero vivos. La anciana yacía en el suelo, inmóvil. El círculo de sal estaba quemado, el fuego, extinguido, y el basilisco, no estaba, no había cuerpo, no había rastro, solo tierra, tierra quieta, como si nada hubiera existido jamás. El padre se acercó a la anciana, la llamó, pero ella no respondió, su rostro estaba en paz, como si hubiera cumplido su propósito. La familia salió del túnel con dificultad, la luz del día los recibió, y por primera vez en mucho tiempo, el aire de la isla no pesaba. Los días siguientes fueron extraños, el silencio permanecía, pero ya no era amenazante. La casa dejó de crujir, los animales regresaron, y poco a poco, la vida volvió, pero nunca fue igual, porque sabían lo que había existido, lo que había nacido de un simple descuido, y lo que casi los consume. Enterraron a la anciana cerca de la casa, en un lugar donde el viento soplaba suavemente, sin palabras grandes, sin explicaciones, porque en Chiloé hay historias que no se cuentan, solo se recuerdan. Con el tiempo, la familia reconstruyó su vida, pero nunca olvidaron, y enseñaron a sus hijos, y los hijos a los suyos, que hay cosas que no deben ignorarse, huevos que no deben olvidarse, sombras que no deben dejarse crecer, porque en lo profundo de la tierra, en lugares donde nadie mira, a veces, algo espera, no siempre muerto, no siempre dormido, solo, esperando. Y aunque el basilisco de aquella casa desapareció, la historia nunca lo hizo, porque en Chiloé, los errores no se olvidan, se transforman en advertencias, y algunas advertencias siguen vivas. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.